Pues hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro Las heridas del magistrado y gran amigo, querido amigo Felipe de la Mata. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y escribió esta novela que ya van a ustedes a escuchar, una novela política realmente conmovedora, apasionante e íntima. Y para comentar esta novela nos acompañan, como dijo Marina, invitados de lujo. Nos acompaña el reconocido historiador, escritor y divulgador Alejandro Rosas. Bienvenido, gracias por estar aquí. También nos acompaña el notable periodista, locutor y comentarista Enrique Hernández Alcázar. Bienvenido. Y pues nada, sin más preámbulo, le vamos a ceder el uso de la voz a nuestros invitados para que nos platiquen qué les pareció la novela. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta novela. Y desde luego quiero agradecerte, Felipe, la invitación. Es un placer estar aquí en el centro de México, la Plaza Mayor. Es maravilloso estar en esta feria. Y más, como parte de los presentadores de tu novela, que, a ver, a diferencia de cuando escribimos historia donde al final todos se mueren, aquí no todos se mueren. De hecho, nadie se muere. Pero yo creo que lo interesante en la novela de Felipe es la propuesta de recuperar, digamos, los últimos 45 años de la vida cotidiana de México, pero también de la vida política. Entonces, la novela básicamente tiene un grupo de personajes que son fundamentales a través de los cuales se va contando la historia. Y yo creo que tiene dos protagonistas como escenarios fundamentales. Uno, la Ciudad de México. El otro, la cuestión política del 88, todo lo que fue aquel movimiento cardenista importantísimo, las elecciones, cómo se movilizó la gente, que creo que es algo que nos falta todavía recuperar y Felipe lo recupera aquí. Creo que es de los pioneros que lo están haciendo en términos de la novela. Podría ser prácticamente pionero en la novela histórica de este periodo de los últimos 40 años. Pero además, para los que somos más o menos de la generación que nacimos 69, 70, bajos y demás, cuando uno se adentra a la novela de Felipe, pues obviamente es un viaje a nuestro pasado. A ver, yo creo que hoy muchas generaciones hablan de ir a Six Flags, pero tú puedes reconocer quienes ya estamos arriba de los 50 o cerca de los 50 cuando oyes Reino Aventura. O todavía, ¿se acuerdan del dragón Cornelio? O de los zapatos Canadá. O sea, todo eso es algo que Felipe, a través de esta novela, que desde luego tiene muchos rasgos autobiográficos, como buena novela histórica lo debe de ser, nos va llevando por esos años 80 que eran tan distintos a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que había una inocencia incluso en muchos sentidos de cómo vivimos esos años, pero que además pues, la memoria siempre es maravillosa porque el recorrido que hacen los protagonistas y la historia de Felipe es también de uno de los que eran grandes pueblos a las afueras de la ciudad, pero que ya en los años 80 estaba totalmente tragado por la ciudad, que es Mixcoac. Y entonces ahí habla, por ejemplo, de lo que era la casa aquella del Imantur, que hoy es el Colegio Williams, si no mal recuerdo, ¿no? Que era como la casa de campo. Imagínense, Mixcoac era ir de día de campo, salir de la ciudad. Entonces se hacían 2 horas desde aquí, desde el centro. Hoy también, pero por el tráfico. O sea, básicamente regresamos al reloj de la historia. Pero bueno, más allá de eso, la propuesta creo que tiene varias lecturas en la novela. Como decía, propiamente la historia de ficción a través de los personajes. Este acercamiento, creo, novelizado, pero
basado en los hechos reales del 88, que está muy bien documentado, todo cómo surge ese gran movimiento, cómo recuperamos la plaza pública en aquellos años, cómo de pronto salimos a las calles cuando todavía había ese temor 20 años atrás de el ejército y la gente, lo que había sido el 68, pero con Cuauhtémoc, con la maestra Ifigenia, con toda la gente que en el 88 movilizó al Frente Cardenista para las elecciones, fue una fiesta cívica que se permite, Felipe, abordarla, trabajarla desde los ojos de un adolescente muy politizado para su edad, está arriba de los más o menos 16, 17 años, muy politizado, muy participativo, pero además también con ciertos guiños, bueno, no ciertos, varios guiños a personajes que habían estado involucrados con la guerrilla durante los terribles años de la Guerra Sucia. Entonces, es una lectura que invita, sobre todo, insisto, para recuperar esa época, para recuperar la nostalgia de esos años 80, donde todavía teníamos Danesa 33, esos años donde estaba por llegar McDonald's, donde estaba Tomboy todavía, y por ahí, ahorita que les pase el micrófono, todavía tengo algunas otras referencias, pero yo lo que creo es la obra de Felipe. Yo quiero escuchar a Felipe, pero antes le voy a pasar el micrófono a mi querido Enrique y luego ya te empezamos a bombardear y hacemos una charla aquí mucho más rica. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Bravo. Yo creo que, como dice Alejandro, es muy interesante de entrada leer una novela escrita por un magistrado. Ya de entrada eso ya es como provocativo, ¿no? Y yo creo que lo logra muy bien, Felipe, porque va hilando una historia que no solo es sobre el 88, sino sobre el contexto del 88. ¿Dónde estaba parado el mundo en 1988? Pues todavía no caía el muro de Berlín, faltaba un año para que cayera el mundo de Berlín. No teníamos Twitter, ni Instagram, ni Facebook. La televisión de cable era lo más avanzado en comunicaciones, por lo menos periodísticamente hablando, ¿no? En esas épocas todavía mandábamos fax, ¿no? Y empezaba lo del fax todavía, o sea, no era tan popular todavía. Y este tipo de cosas que nos vuelven a la historia y nos dicen ¿qué tanto hemos perdido del conocimiento de nuestro barrio, de nuestro entorno, de nuestro contexto político? Hoy somos más politizados, menos politizados, podemos salir mejor a la calle, no podemos salir. Los chavitos como Alfonso, sí, porque me imagino que ahorita se lo voy a preguntar si Alfonso realmente es Felipe o se llama Felipe Alfonso. Es una duda que yo traigo, es el personaje principal o actante de la novela. Si salía igual Alfonso a las calles que sale hoy el hijo de Alfonso, por decirlo. Si conocemos igual nuestro barrio, nuestras calles, a nuestros vecinos, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, qué relación tenemos con el contexto comercial, mercadotécnico, histórico, social, político de nuestros tiempos. Y yo creo que la novela, Las heridas, habla justamente de eso. Porque somos heridas. Al final del día somos heridas y las heridas nos marcan, nos hacen madurar. Algunas cicatrizan mejor que otras, pero somos personas de heridas, de cicatrices, que te vas ganando, que te vas haciendo o que hasta orgulloso estás de ellas al paso del tiempo. Y no hay nada mejor que ya en la madurez voltearte desnudo al espejo y ver esas heridas sin vergüenza y yo creo que con orgullo de decir esto es lo que soy, para bien o para mal. Y yo creo que aquí plantea algo muy interesante, Felipe, que si esto fuera una serie de Netflix, ¿no? Digo, productores, anímense, sería una excelente serie de Netflix. Ahora están de moda las series de los 80, 90, como esta de Nadie nos va a extrañar, que es una maravilla. Con esta beta política, yo diría, échense los episodios. Está muy fácil de leer, está muy interesante y es un gran espejo, como decía yo, para que se enfrenten
a ese 88 que conocieron ustedes, o a lo mejor no lo conocieron, han escuchado hablar de él, o a lo mejor lo ultravivieron. Yo tenía 12 años en 1988 para cumplir 13 y fue mi primera gran marcha. Fue la primera vez que fui a una marcha. Yo vivía en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y mis papás, mi hermano y yo fuimos al Palacio Municipal de Atizapán a protestar por el fraude del 6 de julio de 1988. Y dibujé en una cartulina que compré en la papelería a un Carlos Salinas de Gortari con unas orejotas de rata y una cola de rata inmensa. Creo que se la copié a Helguera o al Fisgón, lo habían sacado en la jornada. Y lo dibujé, o sea, lo copié, digamos, el dibujo de Salinas, y salí con mi cartulina a los 12 años. Algo similar nos pasó en esas épocas. Quizá fue nuestro primer gran contacto consciente con el entorno político y social. Así es que, dando este preámbulo, vamos a escuchar al autor, a Felipe de la Mata, y algunas preguntillas que le tenemos por ahí al magistrado. Un aplauso para Felipe, por favor. Muchas gracias, gracias Alejandro, gracias Enrique. No puedo decir lo que siento de estar en el Zócalo de la ciudad en esta feria del libro. Como todos saben, México significa en el lugar del ombligo de la luna, más o menos significa eso, y de alguna manera todos los mexicanos tenemos enterrados aquí nuestro ombligo, en esta plaza, justo en esa plaza que en 1988 se abría, después de 20 años de estar cerrada históricamente a manifestaciones populares. Ahora los jóvenes piensan que siempre han habido manifestaciones populares y que los derechos se han ejercido, pero no es así. Por décadas estuvo cerrado después del 68 y sin embargo en 1988 la gente salió a protestar a la calle, salimos a gritar. Yo tenía 16 años y llegué a esta plaza para estar en algún mitin del ingeniero Cárdenas y me acuerdo perfecto de ese día y lo recuerdo con colores, con alegría, lo recuerdo también al día siguiente de los resultados electorales en los cuales la sensación de fraude de la sociedad me llenó de enojo, esa es la verdad. Mi generación se llenó de enojo, de tristeza, de impotencia, para tratar de alguna manera de construir un mañana en el que no volviera a haber ese tipo de fraudes. En fin, yo quiero decir también que, bueno, por supuesto, muchas gracias Ale por estar también aquí presente. Y bueno, sí, Alfonso, por supuesto, de alguna manera soy yo. Tengo que decir que amo a José Emilio Pacheco. Amo su lectura, me encanta, es de mis autores favoritos. A ratos dicen que si me inspiré en las batallas en el desierto, ojalá pudiera acercarme un poco, aunque sea lejanamente, a ese gran autor mexicano que fue Pacheco. Pero en las batallas en el desierto, Pacheco nos regala una visión autobiográfica de una época y de la colonia Roma. Eso es lo que yo también traté de poner en este libro, una visión autobiográfica de un tiempo, de una época, de un resultado, de una manera muy diferente y de una sociedad distinta, y del barrio de mi vida, de Mixcoac. Y también de cosas que se vivían en la época, como era, por ejemplo, en las mesas familiares, inmediatamente si alguien criticaba al gobierno, te callaban, te decía, ten cuidado, no hables de eso. Se limitaban los derechos y libertades. Era una época diferente y al mismo tiempo en tantas cosas tan semejante. Eso es lo que yo podría decir en avanzar. Oye, Felipe, bueno, aquí les quiero contar que nos vimos un ratito antes para deleitarnos con un gran desayuno, pero una buena charla. Los tres, yo tenía 18 en el 88, 16. Felipe, 12. Pero los tres coincidíamos en que compartíamos desde esa juventud la idea de que en el 88 podía ganar Cárdenas, o sea, lo creímos, yo me acuerdo, imagínate, era mi viaje de la preparatoria en Acapulco, además fue un miércoles el día de la elección, no fue un domingo. Bueno, yo dije, voy a ir a votar, me llevé a mis compañeros, era el super nerd ñoño de, oigan, tenemos que ir a votar, teníamos la credencial de elector, que todavía no era fotocredencial.
era la que se permitía para cualquier, o que se podía propiciar cualquier fraude. Pero efectivamente, compartiendo ese recuerdo como medio generacional, o generacional de hecho, había esta sensación de la victoria, que desde luego se tornó en un desazón, una desesperanza, y luego pues a seguirle bregando, como decimos, ¿no? Felipe, yo aquí te pregunto, tú tan chavo ya estabas muy politizado y lo dejas ver en la novela. ¿De dónde viene tu politización? O sea, que estuvieras tan comprometido, porque había, ¿cuántos otros de nuestra generación pues, les valía queso, no? Pues la verdad es que creo que de leer La Jornada y El Proceso, en esa época de chavo, pues estaban suscritos en mi casa, los leía, de ver la tele, de platicar, de charlas infinitas en la mesa de una casa. ¿Hay acaso una mejor manera de politizarse? La verdad, siendo chavo. Y lo más importante que es, yo me acordaba justo, yo también la noche de los resultados de 1988 está descrita parcialmente en la novela. Yo estaba esperando toda la noche los resultados. En esa época solo había un programa noticioso, digamos, de importancia, que era el de Jacobo Zabludovsky, 24 horas. Y al que llamaba el PAN a no ver. A no ver, en esa elección. No veas, 24 horas pegaban en los coches las estampas. Y decía abajo, porque no dice la verdad, ¿no? Bueno, entonces esos días, esa noche, me acuerdo que, no sé, a las 11 quizá, salió Jorge de la Vega Domínguez desde el auditorio del PRI, aquí no tan lejos. El auditorio Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, exacto. Buenavista, Buenavista, Buenavista. Y salió rodeado de unas chicas con unos como bombones, no, pompones creo que se dice, y estaban echando porras y gritando y diciendo, ¿no? Así como si estuvieran, no sé, en un partido de fútbol echando porras y justamente diciendo que habían ganado la elección. Y de repente me di cuenta, siendo joven, que desde el sistema no se podía quizá modificar al propio sistema, porque ese sistema estaba hecho para que el poder no tuviera límites ni hubiera control. Eso es. Oye, pero otra cosa que es interesantísimo en el libro es que planteas este asunto del primer amor. Finalmente, Alfonso, que yo creo que es Felipe, ahorita se lo vamos a preguntar, pues estaba en la mera pubertad, ¿no? En la edad, la hormona, todo lo que da. en la edad de la punzada, como decía mi abuela. Yo no sé qué le punzaba, bueno, me imagino. Pero yo creo que también ese primer amor o esa primera epifanía del amor, también la tienes como buen ñoño, que tú dijiste, buen nerd, bueno, hoy diríamos buen geek, ¿no? Con el propio país. Es decir, el amor puberto es un amor puberto carnal y es un amor puberto sociopolítico. O sea, en el 88 nace tu amor por el sexo opuesto y por las aventuras que eso conlleva, pero también tu amor por el país de una manera más madura. ¿Te parece correcto? Así es. Yo he tenido la suerte de viajar por México mucho. Yo digo que México es como una mujer. La única manera de amarla es conocerla. Hay que conocerla, adentrarse en todos lados y conocerlo y amarlo. Y eso justo es lo que empezó a pasar en mí cuando tenía 16 años. Cuando empecé a ver un México plural, policromo, o sea, lleno de colores, de diferentes sonidos, de diferentes realidades, rico, diverso, complejo, pero también desde mi perspectiva chilanga, porque además a los chilangos nos hacen sentir que somos pues, los dioses del universo. Justo, ¿no? Y llegamos en ese contexto muchas veces a tantas cosas. De verdad, para mí fue el despertar de todo lo que acabas de decir. Sí, el amor a México comenzó de alguna manera con una decepción, que fue ver al sistema del PRI apoderarse de esa elección. Oye, yo tengo otra pregunta. Bueno, dos términos que ya me acabo que había subrayado, pero tú más chavo, ¿se acuerdan de las avalanchas? Ese que te ibas empujando, y te hincabas, manejabas y te ibas empujando con el otro pie, y luego si agarrabas bajada y te volteabas, o sea, te dabas unas quemadas horrorosas, pero eran buenísimas, que es algo que mencionas. Y lo otro también que me pareció como muy entrañable, porque
no llegó a los 200 años. El Distrito Federal habla varias veces, bueno, obviamente por la época tienes que hablar del Distrito Federal y del Departamento del Distrito Federal y de la Ruta 100, o sea, cosas que ya parecen como de hace 10 siglos. Entonces, insisto, esa parte me parece que es muy agradable ir recuperando cosas que igual ya uno ya no pensaba en ellas o de pronto pues, te vienen a la cabeza en circunstancias muy extrañas. Aquí yo lo que te pregunto, al margen de esto, es, Ubalda es tu personaje como luchadora social de origen indígena que había estado en la guerrilla. ¿Por qué decides tú, dentro de la novela, cuando tú estás contando básicamente, digo, obviamente se entiende en cuestión de la historia de los personajes, pero por qué a nivel de escritor decides retomar todo este asunto de la guerrilla, de la guerra sucia, toda la guerrilla rural y urbana de los años 70, que además, como dice Enrique, contextualizas muy bien y entonces conforme vas leyendo, el lector, si no tiene idea de la época o no tenía mucho conocimiento, puede perfectamente entender el contexto, que es muy importante. La verdad es que me parecía indispensable contar la historia de la Guerra Sucia, que ha sido pues prácticamente silenciado por parte del sistema. Había que contarla y exponerla a la gente joven, que supieran lo que pasó. Sí, en este país va el Estado a los opositores políticos y el comunismo estaba proscrito hasta el año de 1977. Es decir, yo nací en un México donde el Partido Comunista estaba proscrito y había persecución. Era pecado, además. Claro, por supuesto. Y era una cuestión que cambió paulatinamente y cuando empecé a escribir en el personaje de Ubalda, me inspiré de alguna manera en una guerrillera, curiosamente sandinista, era mexicana, pero era sandinista, y que peleó en León, Nicaragua, ahí murió, Araceli Pérez Darias. Como que leí un libro biográfico de Araceli Pérez Darias y de repente me imaginé esa personalidad y quise imaginarla justamente como eso, pero claro, llevándolo a la guerrilla cabañista, ¿no? Y traté a la de Guerrero, exacto. Y traté de narrar la historia también de la guerrilla cabañista, la muerte de Lucio Cabañas, la manera que fue asesinado y sobre todo que se escondió el cadáver por décadas de Lucio Cabañas, ¿no? Y después las grandes injusticias que vivieron, inclusive en lo personal, la familia Cabañas, particularmente la esposa de Lucio Cabañas y su hija, que según narraciones y fuentes consultables diversas, fueron encerradas en el campo militar número 1 por años. Y he visto en YouTube incluso algún video donde la hija de Lucio Cabañas narra cómo ella recuerda sus primeros años de caminar, o sea, aprender a caminar en el campo militar número 1. Y después todavía peor, es violada la esposa de Lucio Cabañas por un exgobernador de Guerrero, que bueno, en ese momento era el gobernador, que había sido secuestrado por Lucio Cabañas y la embaraza. O sea, estamos hablando de uno de los crímenes más horribles de la historia de México y que no se recuerda. Eso tenía que contarse porque no se puede olvidar. Eso es justamente. Que finalmente en este viaje que nos plantea Felipe en el libro, por eso el título es fundamental, Las heridas. Independientemente, sí, de toda esta nostalgia, que la nostalgia me parece que hoy día es muy vendedora, ¿no? O de libros, o de series, o de simplemente de charlas y cafés, pero que conlleva todo esto que hablábamos hace un rato. Estas heridas de la sociedad mexicana o cometidas por un grupo de poder de la sociedad mexicana que nos ha hecho ser lo que somos el día de hoy, es decir, no tolerar este tipo de conductas violentas, agresivas, que vejan los derechos humanos. Bueno, de lo que dices de la guerra sucia, Felipe, apenas estamos conociendo expedientes hoy de los vuelos de la muerte, de lo que hacía el ejército con los opositores, de tirarlos al mar desde un avión o un helicóptero. En ese sentido, la gran pregunta para mí del 88 para acá, que ahora sí que, aunque yo estaba muy niño, pues nos ha tocado vivir todo ese proceso de alguna u otra forma,
más en los años recientes de la adultez o de la madurez. Pero yo te diría, Felipe, Alejandro, público, pública, publique, te diría, ¿dónde quedó el 88 como movimiento progresista iniciador de, digamos, un periodo de los 8, que además el 8 acostado es el infinito, ¿no? Pero es el 68, luego el 88 y obviamente el 2018. Claro. ¿Dónde quedó el 88? Yo te voy a decir, yo tuve la suerte de ser uno de los 7 magistrados que firmó la constancia de mayoría del presidente López Obrador. Yo estaba sentado ese día en la sesión en pleno y me di cuenta que yo era un privilegiado de la historia. Había sido testigo de un ciclo histórico completo que en ese momento terminaba. Yo empecé, digamos así, mi vida social siendo, pues, observador de alguna manera de ese movimiento de 1988 que de alguna manera sentí al fin tenía éxito para 2018. Yo diría, no se puede entender 1900, en la actualidad sin el 88, pero lo diría así, no se puede entender 2006 sin el 88, no se puede entender 2018 sin el 2006 y el 88, no se puede entender 2024 sin 2018, 2006 y el 88. Es decir, al final del día es el 88 el momento de unión de la izquierda y de institucionalización de la lucha de la izquierda, donde no solamente pasa de ser lícito, porque eso pasó en 1977, sino a convertirse en un movimiento que podía acceder al poder. Que podía competir por Claro, el poder, claro. por las urnas. Y que tenía popularidad. Y se notó que el nacionalismo histórico no era una ideología trasnochada, al contrario, estaba viva. Y creo que eso es lo que ha ido corriendo. Oye, pero yo aquí, bueno, finalmente como lo explicas, es como se debe de entender la historia. La historia no es un momento, la historia es un proceso. Entonces de pronto quisiéramos que todo fuera muy rápido, que se hiciera de la noche a la mañana, pero si ustedes ven la lentitud del proceso, ahí te das cuenta cómo, lo acabas de decir perfecto, del 88 hasta acá, todo lo que no ha pasado, no solamente sociopolíticamente, sino además el mundo cambió, la economía, la tecnología, los fenómenos naturales, o sea, pero es un proceso que va poco a poco, lentamente, hasta que empiezan a cuajar las transformaciones y los cambios. O sea, y yo creo que tú en el libro lo dejas muy claro, también hablando como de la época pasada, la guerrilla de Guerrero, luego toda la cuestión del 88, pero nos das el contexto internacional y hablas de Gorbachev, por ejemplo, de Reagan, de cómo estaba la circunstancia, pero también de pronto está el temblor del 85 y luego antes San Juanico, y hasta te das el lujo de rendirle una línea de homenaje a la vedette Francis. Me parece que es muy bueno ese tipo de cosas. Yo que soy a mí me encanta y me apasiona la vida cotidiana, el día a día, la vida en la calle, el espectáculo, ¿no? O sea, más allá quizá de la historia política que siempre es apasionante, pero hay tantas cosas de la vida cotidiana y que tú vas salpicando el libro, tu novela, con ese tipo de cosas. A mí me sorprendió, ya no me acordaba de Francis. Claro, claro. Y fue una gran vedette. No, a ver, él era el entretenimiento de la época y también hace una misión a la banda Timbiriche, pues al final del día soy generación Timbiriche. Había que contar la música también que se oía en la época y de alguna manera yo me imaginaba a mí mismo caminando por las calles. A los 16 años descubres la ciudad, encuentras los colores, nuevamente los aromas, vas caminando y pruebas los puestos de gorditas. Y tenía yo que relatar lo que yo sentía cuando comía un puesto de gorditas. Hay unas tortas en la colonia, bueno, habían, ya no están, en la colonia Roma. Y por ejemplo también Mr. Kelly's, que ahora me acabo de enterar que ya va a cerrar. Cierran en una semana. Oye, pero entonces sí eres Alfonso. ¿No? ¿O Alfonso es una evocación de tu pubertad? A ver, es un tanto, exacto, es autobiográfico en el sentido de la época, pero no, evidentemente no. Pero también
es una manera de contar, por ejemplo, en la historia del amor de Alfonso, también es una manera de contar la historia de cómo han avanzado los temas de derechos y libertades de las mujeres, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos ya el tiempo sobre la marcha, y vamos a hacer una rifa de libros, por cierto, ¿no? Sí, exacto. Estábamos llegando ya a su fin. Como ustedes ven, es una novela sumamente interesante y le vamos a ceder el uso de la voz a Marina, porque vamos a hacer aquí una dinámica para que alguna de las personas que nos acompañan se lleve 3 ejemplares del libro de Felipe de la Mata. A ver, tenemos 3 libros de regalo, así que el primero que suba la mano y me diga, ¿quién era candidato al Frente Democrático en el 88? Ahí, ¿el señor? Diga, grita el nombre. Exactamente, se lleva el primer libro. Ena se lo entrega. Para que no digan, me voy de este lado. Segunda pregunta. ¿A qué se atribuyó la Secretaría de Gobernación la interrupción del conteo de votos? Caída del sistema. Segundo libro. Ahorita se lo da Nena por ahí. Tercera oportunidad de llevarse un libro. Vamos a ver por el centro. ¿En dónde reunió el Frente Democrático 300,000 personas para reclamar la limpieza? ¿No los oí? Exacto. Señor de rojo. Listo, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar en esta Feria del Libro del Zócalo. Es un placer, como siempre, tener el debate entre todos. Y continuamos porque en este momento vamos a tener en vivo el programa De Raíz. Así que vamos a hacer un pequeño cambio de escenario. Quiero decirles que el magistrado está vendiendo y leyendo. Ahí está, en esa carpa donde ven la cola, ahí están los libros, ahí los va a estar firmando. Así que muchísimas gracias.